Señor y Padre nuestro, en esta hora te pedimos que tú estés en medio de nosotros. Te pedimos, Padre, que dirijas esta meditación de tu palabra y que, Señor, salgamos llenos de tu Santo Espíritu, que podamos reflexionar y que tu palabra, Señor, quede en nuestros corazones en esta hora. Te lo pedimos por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Pues a pesar de tener tantos años en la iglesia, siempre es un poquito para mí impactante estar frente a la iglesia y por la responsabilidad que esto conlleva. Y bueno, en un tema que el día de hoy nos trae aquí, que es el gobierno de la iglesia, ¿no? Y hablando de gobierno y de consistorio y de pastor y de ancianos y también diáconos por ahí y tantas personas, pues siempre es un poquito, bueno, me pone nervios, pero hablo esto, hermanos, para relajarme tantito. Vamos a platicar, vamos a meditar en esta hora sobre el libro de Tito, capítulo número 1, del versículo al 16. Y vamos a comentar algunas cosas porque el tema es el gobierno de la iglesia. Y vemos, hermanos, que desde el Antiguo Testamento el pueblo escogido de Dios, pues cuando se encontraba en esclavitud allá en Egipto, Dios le habla a Moisés, vayan haciendo memoria, le habla a través de una zarza y le dice de repente, pues vas a dirigir a mi pueblo. Imagínense cualquier hijo de vecino y una zarza nos habla ardiente, ¿no? Y pues entran todas las dudas de Moisés, porque pues él quién es, ¿no? Dice Éxodo 3:9, el clamor de los hijos de Israel, le dice Dios, ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés entonces le respondió a Dios, le dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Cualquier hijo de vecino, ¿no? Y saque de Egipto a los hijos de Israel. Y le responde Dios, ve, porque yo estaré contigo y esto te será señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Y en efecto, hermanos, cuando somos parte de una iglesia y la iglesia tiene necesidades como tenía necesidad el pueblo de Egipto, de repente pues Dios nos observa, nos mira y nos dice, pues sabes que tú vas a ser el que me va a servir y tú me vas a servir en esta iglesia. Y de repente decimos, Señor, pues yo quién soy, yo, como recuerdan el pasaje, ¿no? Pues si yo ni tengo facilidad de hablar y hasta soy tartamudo, y pues yo cómo le hago, ¿no? Dice Éxodo 4:10, Moisés le dijo a Jehová, ay Señor, pues si nunca he sido de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Y a veces así nos sentimos, hermanos, cuando Dios nos habla y nos dice, hermano, yo quiero que tú nos ayudes aquí en el templo, ¿verdad? Y aquí en la iglesia. Y nos sentimos como que no tenemos las habilidades o la capacidad. Pero Dios tiene siempre un plan, hermanos. Y Dios, a través de Aarón, ayudó, digamos que complementó, ¿verdad? El plan que Dios tenía para Moisés, siendo Aarón, digamos, su interlocutor, el que tenía facilidad de palabra. Y ustedes saben todo lo que pasó en Egipto, ¿verdad? Van a hablar con Faraón, Faraón no quiere, las plagas, todas las 10 plagas, la muerte de los primogénitos, y finalmente pues salen de Egipto, ¿no? Con un liderazgo de alguien que pues tenía temor de poder ser capaz de hacer algo, ¿no? Más adelante, hermanos, y esto estamos introduciendo nada más nuestro mensaje de hoy, pues el pueblo ya fuera, estando en el desierto, pues en la convivencia y de esa comunidad tan grande que eran cientos o miles, venían con los problemas delante de Moisés, y pues Moisés ahí se sentaba, ¿verdad? Y decían, pues había una diferencia entre dos, y venían con Moisés y le decían, pues fíjate que pasó esto y esto y esto y esto, y pues Moisés escuchaba y
oraba a Dios y le pedía a Dios y Dios le hablaba y él respondía, ¿no? Pero lo observa su suegro Jetro y ¿qué le dice? Si lo recuerdan, ¿no? Esto que tú haces, pues no está bien. No está bien porque tú estás aquí, el pueblo está haciendo fila todo el día y tú estás orando por cada problema y no es bueno que estés así porque vas a desfallecer, le dice ahí en el libro de Éxodo. Y le dice Jetro que escoja varones de virtud y temerosos de Dios para ayudarlo en esa tarea. Y así lo hace, hermanos. Empieza a buscar y a escoger cabezas de familia para que le ayuden a lo que hacían o lo que, como lo conocían en el Antiguo Testamento, ¿verdad? A juzgar. Juzgar porque había problemas, diferencias entre personas y empezaban a pedir a Dios su dirección. Y también, bueno, si lo vemos en todo el Antiguo Testamento, pues era esto, ¿no? A través de una persona sola no podía hacer las cosas. Dígase rey, dígase juez, dígase cabeza de familia, una persona sola no puede hacerlo, ¿no? Y vemos más adelante en Números 11:16 que Dios le dice a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Y esto es, hermanos, porque nosotros vemos como figura de autoridad y es nuestro líder principal, el pastor, ¿verdad? Pero definitivamente el pastor no puede llevar la carga, hay muchas necesidades, ¿no? Hay mucha necesidad de atención, de consejería, de apoyo, de oración. Y por eso se va formando esta manera de dirigir al pueblo de Dios, que en este caso, pues ya vemos, el pueblo de Dios no era una iglesia, ¿no? Nos preguntaba un hermano en la clase de catecúmenos, pues no se le llamaba iglesia, era el pueblo de Dios escogido, dirigidos por un líder y un grupo de ancianos, ¿no? Y pues bueno, esto va transcurriendo así, hermanos, y vamos a, digamos como introductorio, porque estamos hablando del gobierno de la iglesia es después en el Nuevo Testamento. Entonces, esto era en el Antiguo Testamento, ya vamos vislumbrando cómo es la organización. Y pues bueno, después de que el Señor Jesucristo viene, estamos ya en un primer punto, hermanos, en la iglesia del Nuevo Testamento, pues el Señor Jesucristo llega, empieza a esparcir el mensaje, empieza a tener, pues, a quienes le siguen, ¿verdad? Él también se hizo de un grupo de personas, como ya lo vimos en el estudio de los miércoles, ¿verdad? Con sus discípulos y con ellos comenzar a predicar. También el Señor Jesucristo les dio de su conocimiento y también les dio de su poder, porque recuerden que les dio del Espíritu de Dios para que pudieran también ellos sanar y hacer maravillas y seguir acrecentando el conocimiento de Dios ante las personas, ¿no? Y bueno, un poquito pensando en las cartas en general, si ustedes recuerdan, pues también cuando se estudió el libro de los Hechos, Pablo, por ejemplo, visitaba las iglesias y en base a lo que observaba de dificultades en las iglesias, pues en base a eso posteriormente escribía una carta y decía, pues yo veo este problema, y escribía una carta relacionada con eso. También destacaba cosas, ¿verdad? Los hermanos de tal iglesia son así y asado, tienen estas virtudes, y las mujeres y los varones y todas estas cosas, porque las cartas iban escritas en ese contexto histórico de la necesidad de una iglesia en particular. Y bueno, pues llegamos a Tito entonces, la carta de Tito, que en este versículo 1 habla en particular, que dice los requisitos de los ancianos y los obispos, pero no queriendo decir que únicamente los problemas en la iglesia de Creta pues fueran por los dirigentes, ¿no? Sino más bien con esta idea de poner orden, y dice, ¿cómo vamos a poner orden en la iglesia de Creta? Pues hay problemas con los que están al frente, pues vamos a ir y vamos a dar unas recomendaciones para que los que están al frente de esa iglesia, que ahí sí ya era una iglesia, ¿verdad? Un conjunto de
de creyentes en Cristo, pues vamos a enderezar esa iglesia de Creta, ¿no? Bueno, ya leímos los primeros versículos que son un saludo, y de ahí, de estos 4 versículos que son los primeros, pues quiero destacar que Tito pues era un gentil no circuncidado. La conversión de Tito fue resultado de la predicación de Pablo en Antioquía de Siria. Tito fue su discípulo, y por esto le llaman estos versículos verdadero hijo común en la fe, en la común fe, perdón. Y antes de escribir a Tito para que pusiera orden en Creta, Tito ya tenía su experiencia como discípulo de Pablo. Ya había estado en Corinto también, y ahí en 2 Corintios 8:23 lo menciona, que dice: en cuanto a Tito es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos son mensajeros de las iglesias, y gloria a Dios, a Cristo, perdón. Ya tenía su experiencia Tito, ¿no? Como discípulo, y visitando iglesias y poniendo, pues digamos que el mensaje de Cristo, y ordenando lo que encontraban que estuviera de necesidad en esas iglesias, ¿no? ¿Cómo llegó el evangelio a Creta? Si recuerdan, hermanos, está Grecia, la península, y está el mar, y hacia abajo está una isla, la isla de Creta. Y dice uno, pues, ¿cómo llegó el mensaje de Cristo? ¿Por qué? Porque cuando se estudiaron los viajes de Pablo allá en Hechos, en el último viaje de Pablo, es cuando Pablo visita Creta. Esto ya hacia los últimos años, dícese que entre el año 59 o 60, el apóstol Pablo, después de Cristo, el apóstol Pablo visitó Creta. Entonces, pues ya había pasado una buena cantidad desde que murió el Señor Jesucristo, pongámoslo en el año 33, ¿verdad? Ya han pasado muchos años, pero sin embargo Pablo nunca había visitado Creta. Entonces, ¿cómo llegó el evangelio a Creta? Si recordamos, cuando fue también en el libro de los Hechos, en el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, se menciona ahí en Hechos que había cretenses y árabes, y entre muchas otras personas de diferentes nacionalidades o diferentes pueblos, y les oímos hablar nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces es muy probable que estos judíos convertidos que eran nativos de Creta, pues hayan viajado a Creta y hayan empezado a hablar de las maravillas que les habían sido compartidas, del mensaje de la palabra de vida de Jesucristo. Y pues estos judíos que no tenían, digamos, la vigilancia o el apoyo de algunos apóstoles, ¿verdad? Ahí directamente, pues como cuando nos predican o nos enseñan algo, y pues nos vamos a nuestro lugar y empezamos a enseñarlo, ¿no? Lo que aprendimos lo enseñamos, pero seguramente pues tiene que haber como cuando un poquito como el mensaje de voz que se va trastocando, se va cambiando conforme va pasando de boca en boca, ¿no? No siempre el mensaje se transmite tan fiel como lo era, por ejemplo, en el pueblo de los hebreos, del pueblo judío, cuando de boca en boca a sus hijos y a sus nietos iban enseñando la palabra. Ahí sí el mensaje era más fiel porque era de memoria y enseñaban la ley. Pero aquí eran un grupo de judíos que están con otros judíos convertidos en Creta, y seguramente había una serie de dificultades que el apóstol Pablo, en este último viaje, su cuarto viaje, se da cuenta que hay en Creta, ¿no? Y le encarga a Tito que ponga orden en esta iglesia, y les decía, en base a estas dificultades, a estas situaciones que observa, dice: te voy a dejar una serie de requisitos para que tú establezcas ancianos en ese lugar, ancianos y obispos, para que esos ancianos y obispos empiecen también a poner orden en esta iglesia. Y bueno, le ordena entonces buscar varones temerosos de Dios con esta serie de requisitos, y voy a repetir la palabra deseables, para dirigir al conocimiento y comunión con Dios. Tal vez
podríamos pensar, bueno, ¿por qué pues no solo se lo platicó en el viaje y le dijo, oye, pues haz esto y esto y esto, y de palabra, ¿no? Y de palabra transmítelo. Seguramente en aquella época los que eran los discípulos o los apóstoles, que son los que habían estado en contacto con el Señor Jesús y que de viva voz recibieron el mensaje, pues van a transmitirlo. Pero aquí Tito pues no era discípulo de Jesús ni fue un apóstol, ¿eh? Entonces pensamos que le escribe esta carta, y si alguien le pregunta por qué, pues mira, aquí el apóstol Pablo, que sí, Jesucristo le habló, es apóstol, como dice el último, lo dijo el pastor el domingo pasado. Pues mira, él me escribió y me dice que tú no puedes ser anciano, ¿no? Porque aquí estás cometiendo alguna situación. Vamos a pasar a un segundo punto. Entonces, vamos a revisar estos versículos del 5 al 9, los requisitos de los ancianos y los obispos. Creo que voy a leer un poquito más mi mensaje porque no me va a dar tiempo, hermanos, o los voy a cansar. Dice entonces el versículo 5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y el apóstol Pablo observa que hay situaciones que corregir en esta iglesia, pero es necesario comenzar con los líderes. ¿Por qué? Porque pues si el líder vive en pecado, pues qué esperanza tiene de corregir a los otros. Pues tú estás haciendo lo mismo, tú que me vienes a decir a mí, ¿no? Entonces pues a veces predicamos más con el ejemplo que con las palabras, ¿no? O dicen, tus acciones me niegan lo que tus palabras me dicen, ¿no? Entonces el líder pues tiene que tener esa autoridad moral para hablar y exhortar a los hermanos. Entonces le dice Pablo, pues estos son los requisitos. Y Tito 1:6 dice, que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Por qué manda esto, hermanos? ¿Por qué es necesario que sea irreprensible? ¿Qué significa? Irreprensible, pues se relaciona ahí con reprender, ¿verdad? Una persona a la cual no podrían reprender, llamarle la atención, corregirla, porque esté cometiendo algún acto. Pero en particular aquí viene la palabra irreprensible y pegado a, junto con, marido de una sola mujer. Entonces, hermanos, irreprensible viene junto con marido de una sola mujer. Y les decía, esta palabra irreprensible, pensar que es irreprensible en todos los aspectos de la vida, será un poquito difícil, ¿no? Porque a lo mejor yo no saludé y pues, ay, mira, el hermano no saluda y pues, habría que pensar en qué sentido irreprensible, ¿no? Y bueno, si pensamos en Romanos 3:10, que dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, pues Pablo explica entonces las áreas en las que debe ser irreprensible. Marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ahí las palabras también no nos ayudan mucho. La traducción al lenguaje actual dice, un líder de la iglesia debe ser alguien al que no se le puede acusar de nada malo. Debe ser esposo de una sola mujer y sus hijos deben creer en Jesucristo, portarse bien y ser obedientes. Así dice la traducción al lenguaje actual. El punto, hermanos, de marido, entonces implica que ese marido, ese hombre, es de una sola mujer, implica que no es adúltero, implica que no es fornicario, implica que, como lo dice pues, en el Antiguo Testamento, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ¿no? Solo tiene ojos para su mujer. Entonces estamos hablando, hermanos, de pureza en el matrimonio. Estamos hablando y esto, hermanos, pues no solo para los líderes, ¿verdad? Porque esto está en los 10 mandamientos desde allí. Entonces, esta pureza que el apóstol pide para los ancianos o los obispos, debe ser para toda la iglesia, pero a lo mejor especialmente en los que van a ser líderes, porque como les decía, ¿cómo le dices, oye, hermano, estás coqueteando, estás codiciando la mujer de tu prójimo cuando uno mismo lo hace, ¿no? Entonces, en ese sentido, hermanos, la pureza del matrimonio. Y por otro lado, comentar este punto podríamos pensar que entonces el anciano o el obispo solo va a ser casado.
Y pues no, tampoco, porque bueno, tenemos un hermano pastor, ¿verdad? Lo conocemos todos, algunos de ustedes, que se acaba de casar, ¿verdad? Ya tenía varios años como pastor soltero, ¿no? Y el mismo apóstol Pablo pues era soltero, ¿no? No era un hombre casado. Entonces, recordemos lo que dice 1 Corintios 7:6, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros, a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, porque Pablo era soltero. Pero si no tienen el don de continencia, pues cásense, porque mejor es casarse que estar quemado. Entonces, a eso se refiere, hermanos. Irreprensible marido de una sola mujer, que solo tiene ojos para ella. Y en otro aspecto, esto de los hijos deben creer en Jesucristo, portarse bien y ser obedientes, pues esto se refuerza con 1 Timoteo 3:4, cuando habla de los obispos, que dice que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces va en este sentido, hermanos, ¿verdad? Si el obispo o el anciano tiene hijos, esos hijos deben estar en orden y educados en la palabra de Dios, porque si quisiéramos elegir a un hermano que tiene su casa o que tiene, digamos, hecho un desastre, pues ¿cómo vamos a pedirle que organice o que lidere aquí en la iglesia cuando en su casa todo es un desastre, ¿no? Entonces a esa parte se refiere el gobernar bien su casa para que pueda gobernar también en la iglesia. Y déjenme saltarme para acá un poquito. Y sí, hermanos, porque si no gobernamos pues bien la iglesia, o si no mantenemos el orden, ¿cómo podemos pues poner, digamos, orden, ¿no? en nuestra iglesia, o organizar, o dirigir, o liderear, o como ustedes lo quisieran hacer? ¿Cómo lo podríamos hacer con los que no son, si con los que tenemos más autoridad no podemos, pues como con los que no tenemos tanta autoridad, ¿no? Por no ser nuestra familia, ¿no? Dice el versículo 7 también, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, vuelve a decir la palabra, ahora, ¿en qué sentido? Como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces va en este sentido lo irreprensible de todas estas características, ¿no? Dice no codicioso, porque, pues bueno, la iglesia no es para un beneficio personal, ¿verdad? La iglesia es para el beneficio de la iglesia misma. E imagínense que estemos buscando atraer nuevos miembros a la iglesia para que haya más ofrendas, para que haya más recursos y para que alguien se pueda enriquecer, ¿no? Que sucede también en muchas iglesias o ministros de la palabra que vemos a veces en las redes sociales, ¿no? En videos, y es muy fuerte, ¿no? Cuando vemos que están insistiendo mucho en el dinero, y una hermana mía me comentó que entró a una de estas iglesias que están luego fuera del metro Xola, no sé cómo se llama, y que decía, a ver, ¿quiénes van a poner el de 500? ¿Y quién es el de 1000? ¿Y quién es el de 2000? ¿Y quiénes van a hipotecar su casa? Casi, ¿no? A veces así los ministros, y eso pues no es lo que quieren lo administrador de Dios, administrador de los recursos, ¿no? Porque no son nuestros, son de la iglesia. De igual manera, hermanos, dice no soberbio. En la Biblia soberbio significa la autoadoración, el dominio propio de mi ego, de mi orgullo, porque si yo estoy hablando constantemente de mí, de lo que yo he hecho, de mis logros en la fe, que así lo hay también en muchos predicadores, ¿verdad? Que están poniéndose de ejemplo, y hay una cierta idolatría hacia el líder, hacia el predicador, y entonces, pues, eso no puede ser, hermanos, porque entonces ya le quitamos el lugar a Cristo, porque ¿de quién es el primer lugar aquí? Pues de Cristo, no es de nosotros, ¿no? Nosotros estamos hablando lo que Él nos enseña, hablando lo que Dios quiere que aprendamos. No iracundo, no dado al vino, no pendenciero. Un pastor, un anciano de iglesia, un líder, un diácono no puede ser iracundo, irritable, que se enoja fácilmente, ¿no? Algunos dicen, es que es de mecha corta y ay, no puedo, me da miedo acercarme al hermano porque nada más le voy a decir algo y ay, me va a regañar, ¿no?
No puede ser así, iracundo, de mecha corta. Dice Santiago 1:9, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y seguramente esto fue lo que observó Pablo ahí en Creta, ¿verdad? Observó hombres iracundos que a lo mejor que actuaban por impulso, que no razonaban, que no tenían dominio propio, o sea, es dominio de mis propias emociones, que exploto, que grito y que empezamos en discusiones y hasta a lo mejor llegar a peores cosas, ¿no? Entonces, una persona que va a liderar una iglesia tiene que ser así, que tenga ese control de sí mismo, que sepa controlar sus emociones, no dado al vino. Hablando del autocontrol, pues es otra forma también de controlar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el vino en exceso te va a llevar, bueno, el vino o las otras, cualquier bebida alcohólica, ¿no? Nos va a llevar a perder el control y, como dice la palabra, a embriagarse. Y cuando alguien se embriaga, hemos visto, ¿verdad? Pues a veces no saben lo que dicen, no saben ni lo que hacen y a veces hasta ya no recuerdan ni siquiera dónde estuvieron, ¿no? Entonces imagínense un líder que tiene un problema de este tipo, y que yo tengo una necesidad y le hablo al pastor o le hablo al anciano y no, pues no está en posibilidades ahorita de contestarle, ¿no? Porque está en un estado que no es conveniente. Entonces, no debemos permitir, dice Efesios 5:18, en la traducción al lenguaje actual, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos, más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle, que no sea el alcohol el que controla. Dice el mismo versículo, no pendenciero, no peleonero, no violento. El que si queremos arreglar las cosas a gritos, a jaloneos, a golpes, pues no estamos aptos para estar al frente de una iglesia, porque debemos amonestar con paciencia, con amabilidad. Dice Tito 1:8, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Es que son un montón de cosas, hermanos. Pero fíjense que son un montón de cosas, pero no es la lista de cotejo de los ancianos y de los líderes y del pastor. Es la lista de cotejo de todos, hermanos. De todos, de verdad. Porque, a ver, que un cristiano no sea hospedador o que no sea amante de lo bueno, que no sea justo, que no sea dueño de sí mismo, pues a lo mejor se lo pasamos, ¿verdad? El Señor Jesucristo llamó a unos discípulos y que era Jacobo y Juan, y pues cómo les apellidó Boanerges, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que les decían hijos del trueno, ¿no? ¿Qué pensarían de esos hijos del trueno? Pues no sé, había que dar un tema sobre eso, ¿no? Pero seguramente eran así medio, como que se alteraban y como que se enojaban y como que respondían y eran discípulos de Jesús, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto, hermanas? Así como apareces, pues que todos, como dice la Biblia, no hay justo ni a uno, pero todos con nuestras características podemos servir a Dios. Podemos ser sus discípulos, podemos ser sus líderes, porque el Señor se va a encargar de transformar también nuestras vidas, porque por eso estamos aquí, no porque todos tengamos la lista de Jotejo o Palomita, no, porque vamos dirigiéndonos hacia el premio de la soberana vocación en Cristo Jesús, ¿no? Vamos encaminados hacia eso, a que el Señor nos enseñe, nos modele, nos transforme, de manera que nuestra vida sea agradable delante de Él. Dice aquí, bueno, voy a leer un poquito. En aquella época los cristianos debían abrir sus casas, hospedar a cualquier cristiano que estaba de visita. Dice Juan 2, si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no le recibáis en casa. No digáis bienvenido, porque al que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces debemos ser hospedadores, como dice esta palabra. Pero dice también, pues fíjate a quién hospedas, ¿no? Hospedar a cristianos, dice amante de lo bueno, pues debemos amar las cosas buenas en todos los sentidos y las cosas que son negativas, malas, o dice también la palabra, no todo lo bueno, todo lo justo, en esto pensar, ¿no? Mas en todo esto y esto y esto,
pues en eso no pienses, en todo lo que no sea bueno. Dice el versículo 9, retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que los contradicen. Entonces el anciano debe ser retenedor de la palabra, debe ser un buen alumno, debe ser alguien que está atento a la predicación, que está atento a las enseñanzas y las va a aplicar a su vida. Y va a tratar de retener esa palabra, porque entonces, ¿cómo va a exhortar a otros o cómo va a animar a otros si no retiene la palabra, ¿no? La tenemos que tener aquí en nuestras lenguas, ¿no? Dice Esdras 7:10, que complementa un poquito esta idea, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Es decir, no solo escuchamos la palabra para guardarla ahí y para poder decirle al otro. No, la escuchamos para vivirla, para que transforme nuestra vida y así, con ese ejemplo en nuestra vida, pues vamos a poder enseñarla a otros, pero como dice este mismo versículo al final, exhortar en primer lugar la sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque también, hermanos, podemos encontrarnos con otros, a veces lo hemos visto, ¿no? En las redes sociales, alguien está diciendo una idea y es cristiano y en un pasaje, y pues viene otro hermano y lo contradice y dice, pues desde mi punto de vista esto no es así, pues desde mi punto de vista sí es así, ¿no? Y se arman ahí las discusiones y son a veces hermanos que tienen un gran conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, pues tenemos que pedir que Dios nos dé la capacidad de poder exhortar y convencer a los que están trastocando la palabra de Dios. Dice Efesios 4, que tenemos que aprender, hermanos, y pedirle a Dios que nos ayude a detectar esto que está mal, esto que no va con la palabra de Dios, porque a veces, por ejemplo, en redes sociales nos llega un versículo de la Biblia, a veces nos llega como parafraseado en otras palabritas, y a veces nos llegan palabras que parecen ser palabra de Dios, y bien fácil las compartimos y las enviamos a otros, y resulta que luego el pastor te envía un mensajito, oye hermano, borra eso porque no es eso no es no es lo que creemos como cristianos, ¿no? Porque tenemos que estar atentos a esta sana doctrina, tenemos que estar atentos. O sea, no todo lo que me viene a mí, se oye bonito y lo envío. Porque a veces estamos enviando mensajes que no son la sana doctrina que Dios quiere que nosotros compartamos y que no va a ser para edificación también del cuerpo de Cristo. Todo esto, ya me fui muy rápido porque realmente estas recomendaciones, les decía, no son solamente para ancianos y para obispos, son para todos, ¿no? En muchas de las cartas y de los mensajes se habla, les decía, de acuerdo a lo que se observaba en las congregaciones, en las iglesias, y de acuerdo a ello se enviaban las recomendaciones, ¿no? A través de las cartas o las exhortaciones que hacía en este caso Pablo. De los versículos, adelante del versículo 10, ya no voy a tomar mucho sobre eso, a platicar mucho sobre eso, a comentar. Dice el versículo 10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Voy a leer la traducción al lenguaje actual, que es un poquito más clara. Porque por allí andan muchos que no obedecen la verdadera enseñanza, sino que engañan a los demás con sus enseñanzas tontas. Esto pasa sobre todo con algunos de ustedes que insisten en seguir practicando la circuncisión. Era algo particular de Creta, ¿no? No los dejes enseñar porque confunden a familias enteras y lo hacen solo para ganar dinero. Entonces, hermanos, pues tenemos que estar muy atentos, ¿no? O sea, hay falsos maestros. Les decía, a veces nos llegan videos y los vemos de personas que se apellidan con el nombre del dinero en inglés o algo así, del suelto, ¿no? Que predican mucho hacia esas líneas, ¿no? O hacia la línea de la
de la sanación y te avientan con la mano, y si no te avientan más fuerte hasta que te caigas. Y hay videos, hay chuscos que pasan, ¿no? De predicadores que dices, ¿por dónde va esto? O sea, esto no es lo que Jesucristo nos enseñó. Por eso decía, hay muchos falsos maestros, ¿no? Por eso habla de estos contumaces, ¿verdad? Dice que andan predicando una enseñanza que no es sana. Y bueno, todas estas recomendaciones son en base a lo que en Creta se observó. Las debemos tomar para nosotros como iglesia y para cuando tenemos que fijarnos en las personas que van a estar al frente de nosotros. Ya me extendí demasiado y quisiera nomás tocar un punto así, un último punto, que es, bueno, el gobierno de la iglesia, ¿no? Nuestra iglesia presbiteriana, como ustedes saben, nuestros libros de gobierno, nuestro catecismo, todo está fundamentado en la palabra de Dios. Si nosotros nos vamos al catecismo, siempre están todos los versículos que apoyan lo que dice el catecismo. Si nos vamos a nuestra Constitución de la Iglesia Nacional Presbiteriana, también ahí están todos los versículos, si alguien quiere consultarlos, que están apoyados, ¿no? El gobierno de la iglesia de lo que hay en nuestros libros de gobierno, como la Constitución, no surge de las ideas humanas, sino surge de la palabra de Dios. Entonces, pues, como parte del gobierno de la iglesia, pues están varias personas que son los ministros de la palabra, o ministros de la palabra y los sacramentos. Están los ancianos de iglesia, están los diáconos, y esto viene establecido en el gobierno de la iglesia presbiteriana. De hecho, pues por eso ya se ha mencionado en otros momentos, ¿verdad? La palabra presbítero, viene del Latín. El griego, que significa anciano, ¿no? Entonces, nuestra iglesia presbiteriana se llama así porque su organización, su liderazgo, su gobierno, pues es a partir de los ancianos. Y entonces, hermanos, pues debemos pensar que las iglesias necesitamos mucho apoyo, ¿no? Como iglesia Getsemaní necesitamos de más hermanos, ¿no? Y la iglesia presbiteriana es democrática. Por eso hicimos nuestra reunión congregacional hace algunos meses, y por eso se eligieron hermanos que van a formar parte del gobierno de la iglesia, ¿no? Hermanos que pidiéndole a Dios que nos diera su dirección, que nos guiara, pues fueron electos, y estamos pensando en todos esos hermanos que van a fortalecer el gobierno de nuestra iglesia presbiteriana, ¿no? Entonces debemos, hermanos, pensar que pues lo que se habló el día de hoy acerca de requisitos, sí, son más deseables para los que dirigen la iglesia, pero no son exclusivos, ¿no? No son exclusivos, son para toda la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo y Dios en el Antiguo Testamento, en los mandamientos y en el Nuevo Testamento, con la palabra de Jesucristo, con la de los apóstoles que fueron inspirados también por Jesús, pues nos dejan como lineamientos, ¿verdad? Para que digan, pues si queremos elegir hermanos, o si queremos, pues también en nuestros grupos en la iglesia, en el coro, en los diáconos, en la clase de los niños, en la sociedad femenil, siempre tenemos que fijarnos, ¿no? ¿Verdad? Estos requisitos. Pues mi hermana tiene todas estas cualidades y puede ser un buen liderazgo dentro de la sociedad o dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, ya quisiera terminar y quisiera leerles esto último que escribí como conclusión. A la luz de la carta de Tito debemos pensar en hermanos que puedan colaborar con la iglesia como oficiales, pero también al nombrar a quien nos dirigen las organizaciones, ya les decía, como la sociedad femenil, el coro, etcétera, ¿no? Son y deben ser maestros que ejerzan un liderazgo, y para todos ellos es prudente y deseable que cumplan con estas características, ¿no? La iglesia presbiteriana, les decía, es democrática, expresamos nuestro voto y así es como elegimos a quienes están al frente de la iglesia. También quiero decir que a veces en cierto momento elegimos a ciertas personas porque las vemos con ciertas características, pero también
Así como el mismo, muchos personajes en la Biblia tuvieron sus características, tuvieron su fortaleza y en algún momento de sus vidas cayeron en pecado. Por eso nuestra iglesia, en su democracia, pues por ejemplo elegimos ancianos, diáconos, pues por 3 años, ¿no? Y a veces sucede que este hermano está empezando a desviarse, pues a lo mejor en la próxima elección ya no lo elegimos, ¿no? Porque debemos pensar que siempre la iglesia debe ser gobernada por personas lo más idóneas posibles. Les decía, dirigir la iglesia no es fácil. A lo largo de la Biblia encontramos ejemplos de líderes que cayeron en pecado. Si recuerdan David, segunda de Samuel 11, el ungido de Dios, el guerrero que trajo tantas victorias a su pueblo, lo liberó de los filisteos, fue un hombre escogido en su momento y cayó en pecado. Si recuerdan ese traspiés con Betsabé, que la deseó, la mujer de Urías, elitita, la deseó. Dice la Biblia, en las palabras de la Biblia, se acostó con ella, se embarazó. David quiso tapar su pecado y ya era un rey y ya había pasado muchos años y era el elegido y el ungido. Y quiso tapar su pecado, pues que su marido se durmiera con ella y pues él no quiso. Y tuvo varios intentos de que pasara eso, pues no durmió con ella y pues mándamelo al principio de la guerra, ¿no? Para que allá pues sea más probable que fallezca, ¿no? Pecó, cayó muy, muy bajo y pues también podríamos decirlo en palabras de nosotros, ¿no? Cayó de la gracia de Dios. Ya entró en un declive, ¿verdad? David quería construir el templo, ya no pudo porque no tenía, como le dijo el profeta, ¿no? Tus manos están manchadas de sangre. Pero fíjense algo muy, muy triste que pasó con David, que tenía a sus hijos, si recuerdan, pues tenía hijos de diferentes esposas, porque era lo que se usaba en aquella época. Absalón tenía una hermana Tamar, que era muy hermosa, y otro hermano, Amnón, pues se enamora de Tamar, son medios hermanos. Si lo quieren leer ahí después en 2 Samuel 13, pues esta historia, pues con engaños también se aprovecha de Tamar, la viola, en palabras actuales, y la desecha, y el hermano Absalón después, 2 años después, enojado, pues busca la manera y también mata a Amnón, ¿no? Y dice uno, ¿por qué David solo menciona en estos pasajes? Y David lloró, y David se enojó mucho, y David, ¿por qué, hermanos? Yo quiero pensar que no tenía la autoridad moral, ¿no? Pues si tú te metiste con una mujer que no era tuya y hasta mataste a su marido, ¿no? Por eso, hermanos, es muy importante, y a lo que quiero llegar es que ser líder de la iglesia es bien difícil, porque estamos como todos como cristianos queriendo estar delante de Dios bien y orando, pero como no hay justo ni aún uno, podemos caer en pecado. Podemos caer en enojo, podemos caer en perder el control de mis emociones, podemos caer en un montón de cosas, hermanos. Por eso, para terminar, quiero decir que es tan importante que la iglesia ore por sus pastores, ore por sus líderes, que estén constantemente en oración. Decía el apóstol Pablo, finalmente en 2 Tesalonicenses 3:1, finalmente, amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue, así como cuando les llegó a ustedes. Oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes. Los dirigentes somos humanos y débiles. Necesitamos de la oración. El pastor necesita de la oración de cada uno de nosotros. Los ancianos de iglesia, los diáconos, necesitamos de la oración de la iglesia. Por eso, hermanos, debemos estar unidos, porque no es sencillo. Y, hermanos, para terminar, pues, estas recomendaciones y de orar unos por los otros también es para todos, ¿verdad? Porque todos, aunque yo no sea parte del liderazgo, también estamos expuestos a las tentaciones
Lo repetimos en el Padre Nuestro, ¿no? Estamos expuestos y necesitamos orar unos por los otros, porque lo que nuestro Dios quiere es que seamos un pueblo santo, un pueblo escogido, que busquemos y nos acerquemos a la santidad. Todos debemos buscar la santidad, porque eso es lo que Dios quiere para su iglesia. Y solos, como dirigentes, no lo logramos. Y solos, como congregación y como iglesia, si queremos acercarnos a la santidad que Dios quiere para esta iglesia Getsemaní, solos no podemos, hermanos. Tenemos que apoyarnos en oración. Terminamos, hermanos. Que el Señor les bendiga.